Me llamo Maxon, soy un hombre de placeres sencillos y valores profundamente arraigados. Vivía una vida sencilla, anclada en la rutina y la responsabilidad. Cada día comenzaba con la salida del sol, una taza de café y las tareas familiares que daban forma a mi existencia. Mis días estaban llenos de trabajo, pero también de momentos de reflexión y gratitud por la vida que había construido. Mi esposa, Eleanor, era la imagen de la gracia y la amabilidad. Tenía una forma de hacer que todos se sintieran como en casa, su sonrisa un faro de calidez y su tacto un consuelo. Eleanor era el corazón de nuestro hogar, su presencia una fuente constante de alegría y estabilidad. Nuestro hogar era un santuario, lleno del aroma de los pasteles de Eleanor y del reconfortante silencio de los momentos compartidos. La cocina era su dominio, un lugar donde creaba magia con harina, azúcar y amor. Los momentos tranquilos que compartíamos, sentados juntos a la luz del atardecer, eran la esencia de nuestra vida juntos. Creía en la santidad de los votos, en la tranquila comodidad de una vida bien vivida. Nuestra vida no estaba exenta de desafíos, pero era una vida construida sobre una base de amor, confianza y respeto mutuo. Encontraba consuelo en la rutina, en la previsibilidad de nuestros días, y en el apoyo inquebrantable de mi familia. Creí en estas cosas hasta el día en que llegó Amelia. Su llegada fue como una tormenta, inesperada y poderosa, que sacudió los cimientos mismos de nuestras vidas. Amelia trajo consigo un torbellino de cambios, desafiando todo lo que creía saber sobre la familia, el amor y la lealtad. Nuestra vida, antes predecible, se llenó de repente de incertidumbre, y me encontré cuestionando la esencia misma de nuestra existencia. Mientras miraba fotos antiguas, los recuerdos de tiempos más sencillos inundaron mi mente. Las líneas, antes claras del retrato de nuestra familia, ahora parecían borrosas, y no pude evitar preguntarme cómo navegaríamos este nuevo capítulo de nuestras vidas. Amelia era la prima de Eleanor, enviada a quedarse con nosotros mientras navegaba por un divorcio difícil. Llegó en una tarde lluviosa, el cielo lloraba como en simpatía con su difícil situación. Su presencia fue tanto una sorpresa como un misterio. Envuelta en capas de tristeza y resiliencia, era etérea, con ojos que contenían la melancolía de 1000 palabras no dichas. Esos ojos parecían llevar el peso de su pasado, un pasado del que rara vez hablaba, pero que siempre estaba presente en su mirada. Su silencio era un lenguaje propio, lleno de historias de dolor y esperanza. Su risa era como campanillas de viento, tintineando con una fragilidad que me intrigaba y me inquietaba a la vez. Era un sonido raro, un momento fugaz de alegría que parecía casi fuera de lugar en su comportamiento por lo demás sombrío. Sin embargo, cuando reía, era como si el mundo se detuviera a escuchar, cautivado por la delicada melodía. Desde el momento en que cruzó el umbral de nuestra casa, sentí un cambio innegable. La casa, una vez llena de los ritmos mundanos de la vida diaria, ahora parecía vibrar con una nueva energía. Era como si Amelia trajera consigo un tipo diferente de realidad, una que era a la vez encantadora e inquietante. Era como si el aire mismo crepitara con una energía que no podía nombrar. La atmósfera de la casa se cargó, cada habitación se llenó de una tensión casi palpable. Las conversaciones adquirieron nuevos significados, e incluso el silencio parecía decir mucho. Fue una transformación que ninguno de nosotros pudo ignorar. Nuestras miradas se encontraron, y en ese instante, vi un reflejo de mis propios deseos no expresados, un anhelo que había reprimido durante mucho tiempo. Fue un momento de profunda conexión, un reconocimiento silencioso de las complejidades que se encontraban bajo la superficie. En sus ojos, vi no solo su dolor, sino también un espejo de mis propias emociones ocultas, una comprensión compartida que las palabras nunca podrían capturar. A medida que los días se convertían en semanas, la presencia de Amelia se volvió una constante, su fuerza silenciosa una fuente de consuelo y confusión. A menudo se quedaba de pie junto a la ventana, perdida en sus pensamientos, con la mirada distante, como si buscara algo fuera de su alcance. Fue en estos momentos de quietud que sentí la profundidad de su mundo interior, un mundo que poco a poco se entrelazaba con el mío. Los días se convirtieron en semanas, llenos de miradas furtivas y conversaciones en susurros. Encontrábamos consuelo en los libros compartidos y en los tranquilos paseos. Cada encuentro ahondaba más el abismo dentro de mí. La culpa era un peso sofocante, pero me sentía atraído hacia ella como una polilla a la llama. Sabía que estaba mal, una traición a la confianza que Eleanor y Julian habían depositado en mí. Pero con Amelia,
Encontré una conexión que nunca había conocido, una pasión pura e innegable que consumía cada uno de mis pensamientos. Cada momento con ella era un tesoro robado, un amor prohibido que desafiaba toda razón. El hombre que veía en el espejo cada mañana era un extraño. Mi reflejo estaba grabado con culpa y deseo, un recordatorio constante de la doble vida que se había convertido en la mía. Estaba dividido entre el amor que sentía por mi esposa y la pasión abrumadora que amenazaba con romper la frágil paz que había construido. Las risas y conversaciones alrededor de la mesa se sentían forzadas. Cada broma compartida era un recordatorio de mi transgresión. Estaba viviendo una mentira, y el peso de la misma amenazaba con aplastarme. Cada paso que daba se sentía más pesado. El abismo dentro de mí se hacía más profundo con cada día que pasaba. La tormenta rugía afuera, reflejando la tempestad dentro de mí. Eleanor estaba fuera, un viaje de negocios que se había convertido en mi perdición. Amelia y yo estábamos sentados junto al fuego, el silencio puntuado por el crepitar de las llamas. Nuestras miradas se encontraron, y en ese momento, toda pretensión se desmoronó. El aire crepitaba con un anhelo tácito, el peso de nuestros deseos prohibidos demasiado pesado para soportarlo. Nos estábamos ahogando, buscándonos el uno al otro en la oscuridad, buscando consuelo en la tormenta. En ese momento fugaz, encontramos una conexión frágil, un breve respiro del caos. El silencio se hacía más pesado a cada momento que pasaba, hasta que dejó de estar lleno del crujido de la anticipación, y se llenó del retumbar de dos corazones. Mis ojos buscaban los suyos, como pidiendo permiso para algo no dicho. Mi corazón latía con fuerza y ella asintió lentamente. Extendí la mano, mi mano rozando suavemente su mejilla. Supe, en ese momento, que el amor que había estado anhelando había estado justo frente a mí. Nos acercamos, nuestros cuerpos tocándose por primera vez, y el mundo que nos rodeaba pareció desvanecerse. Mis ojos se llenaron de alegría, y me incliné. Mis labios se encontraron con los de Amelia en un tierno beso que hablaba de amor y aceptación. Nuestro amor creció en los momentos tranquilos de la noche, mientras yacíamos en los brazos del otro, compartiendo secretos y sueños que habían estado reprimidos durante demasiado tiempo. Hablamos de nuestros miedos, nuestras esperanzas, y los futuros que no nos habíamos atrevido a soñar. El recuerdo de aquella noche me atormentaba. Nuestra transgresión fue una línea cruzada, una traición grabada en lo más profundo de nuestro ser. La culpa era un dolor físico, un recordatorio constante del daño que había causado. Amelia, antes una fuente de luz, ahora cargaba con el peso de nuestro secreto. Sus ojos, antes llenos de risa, ahora reflejaban mi propia desesperación. Habíamos volado demasiado cerca del sol, y la caída en desgracia fue agonizante. Las consecuencias de nuestros actos eran inevitables, un camino que no podíamos deshacer. La vida se había convertido en una intrincada red de engaños y anhelos. Cada día era una lucha para navegar entre las mentiras que había tejido. Cada hilo me arrastraba más profundamente en un laberinto de mi propia creación. Cuanto más intentaba encontrar una salida, más atrapado me sentía, perdiendo de vista quién era antes. Estaba perdido en un laberinto de mi propia creación. Cada paso que daba me alejaba más del hombre que una vez fui. Los caminos que elegía parecían retorcerse y girar, siempre llevándome de vuelta al mismo lugar de confusión y arrepentimiento. Podía ver las sombras de mis errores del pasado cerniéndose sobre mí, recordándome el hombre en el que me había convertido. La culpa era una losa alrededor de mi cuello, arrastrándome a las profundidades de la desesperación. Cada día, el peso aumentaba, haciéndome más difícil respirar, más difícil pensar. Me miraba en el espejo y veía a un extraño mirándome, un hombre que había perdido el rumbo. La niebla de mi propia creación nublaba mi visión, dejándome en un perpetuo estado de tristeza. Había traicionado la confianza de aquellos a quienes más quería, y al hacerlo, había destrozado mi propia brújula moral. Los rostros de mis seres queridos me perseguían, sus ojos llenos del dolor que les había causado. Me sentaba solo en la oscuridad, repasando cada momento de traición, cada mentira que había dicho. Los pedazos rotos de mi vida estaban esparcidos a mi alrededor, y no tenía ni idea de cómo volver a unirlos. El hombre que una vez creyó en la santidad de los votos, ahora vivía una mentira, atrapado en una red de su propia creación. Sostenía mi anillo de bodas y sentía el peso de mis promesas rotas. Las fotos familiares que una vez me trajeron alegría, ahora solo servían como un recordatorio de lo que había perdido.
Era un prisionero de mi propia creación, atrapado en una red de engaño y anhelo, sin un camino claro hacia la redención. A medida que los días se convertían en noches, me encontraba vagando por el denso bosque de mis pensamientos, buscando un destello de esperanza. Me sentaba junto al río, viendo fluir el agua, deseando que pudiera lavar mis pecados. Las puestas de sol sobre el paisaje desolado reflejaban el vacío que sentía en mi interior, un recordatorio constante del amor que había abandonado. Han pasado años, cada uno un crudo recordatorio de las decisiones que tomé y las consecuencias que debo afrontar. La culpa se ha atenuado pero persiste, una sombra constante en los rincones de mi mente. Amelia se ha ido, nuestra separación un reconocimiento silencioso del daño que habíamos causado. Me quedo con los ecos del «¿qué hubiera pasado?» y la inquietante comprensión de que algunas transgresiones nunca se pueden borrar por completo. El amor prohibido, una vez un canto de sirena, ahora se erige como un monumento al poder devastador del deseo y la fuerza perdurable de la lealtad. Al final, nos quedamos con los recuerdos y las lecciones que imparten, cambiados para siempre por las decisiones que nos atrevimos a tomar. Gap 3S. En la tranquila calma después de la tormenta, me encuentro en la encrucijada de la redención y el arrepentimiento. Los años no han sido amables, pero sí instructivos. Los ecos del «¿qué hubiera pasado si?» se han desvanecido, reemplazados por el susurro persistente de «¿y ahora qué?». Ya no soy prisionero de mi pasado, aunque sus lecciones están grabadas en mi alma. Mientras examino las cenizas de lo que fue, veo el débil destello de lo que podría ser. La ausencia de Amelia es una herida que el tiempo no ha curado del todo, pero me ha enseñado el valor del perdón, tanto de los demás como de mí mismo. He aprendido que el corazón, aunque frágil, es resistente. Puede repararse y volverse más fuerte, incluso después de haberse roto. Cada día, doy un paso hacia un futuro sin la carga del peso de los errores del pasado, un futuro donde la esperanza no es solo un sueño lejano, sino una realidad tangible. Al final, la vida es una serie de decisiones, cada una de las cuales da forma a la persona en la que nos convertimos. Elijo creer en la posibilidad de la redención, en el poder del cambio y en la fuerza perdurable del amor en todas sus formas. Puede que la noche haya sido larga y oscura, pero el amanecer trae consigo la promesa de un nuevo comienzo. Y así, sigo adelante, paso a paso, guiado por las lecciones del ayer y la esperanza del mañana. Gap 2S. Antes de las tormentas y el abismo, hubo un tiempo en que la vida era más sencilla y nuestros corazones estaban intactos. A menudo me encuentro volviendo a aquellos días donde el aire se llenaba con el aroma de las flores y el sonido de nuestras risas resonaba por los campos. Amelia y yo éramos inseparables, dos almas entrelazadas por el destino y la elección. Nos conocimos un día de verano. El sol bañaba todo con un tono dorado. Ella tenía una forma de hacer que lo mundano pareciera mágico, sus ojos siempre brillaban con curiosidad y picardía. Pasamos incontables horas explorando el mundo que nos rodeaba. Nuestro vínculo se fortalecía con cada secreto compartido y cada sueño susurrado. A medida que las estaciones cambiaban, nosotros también. Nuestra amistad floreció en algo más profundo, un amor que se sentía inevitable y extraordinario. Éramos jóvenes e imprudentes creyendo que nuestro amor podía conquistar cualquier obstáculo. Pero la vida, como suele suceder, tenía otros planes. Las ambiciones de Amelia la llevaron a tierras lejanas, mientras yo permanecía arraigado a lo familiar. La distancia entre nosotros creció, no solo en kilómetros, sino en experiencias y expectativas. Las cartas y las llamadas telefónicas se convirtieron en nuestros salvavidas, pero no sustituían la calidez de su presencia. A pesar de las dificultades, seguimos adelante, creyendo que nuestro amor valía la pena luchar por él. Pero el peso de los sueños incumplidos y los miedos no expresados comenzó a pasar factura. Los malentendidos se convirtieron en discusiones, y la distancia que antes parecía salvable se convirtió en un abismo insalvable. Mirando hacia atrás, me doy cuenta de que nuestro amor fue nuestra mayor fortaleza y nuestra mayor vulnerabilidad. Nos enseñó las alturas de la alegría y las profundidades de la tristeza. Nos mostró la belleza de la conexión y el dolor de la separación. En los momentos de tranquilidad, todavía siento su presencia, un recuerdo agridulce de lo que fue y lo que podría haber sido. Nuestra historia es un tapiz tejido con hilos de alegría y dolor, un testimonio de la complejidad de las relaciones humanas.
A medida que avanzo, llevo conmigo las lecciones de nuestro pasado, los recuerdos de nuestros momentos compartidos y la esperanza de que algún día nuestros caminos se vuelvan a cruzar. Hasta entonces, aprecio nuestras raíces, porque son la base sobre la que construyo mi futuro. Gap 3S. Y así, con el corazón lleno de nostalgia y un espíritu templado por el tiempo, continúo mi viaje, siempre consciente del amor que me formó y de las lecciones que me guían.